Vivimos rodeados de personas, pero rara vez las entendemos de verdad. Alguien sonríe y parece amable, pero algo no cuadra. Alguien dice que está bien, pero su voz suena distinta. Y hay personas que, sin ser adivinas, parecen leer la mente de los demás. Detectan mentiras, perciben inseguridad, anticipan reacciones. No es magia, es observación entrenada. Psicólogos profesionales, interrogadores y analistas conductuales usan técnicas muy específicas para leer a las personas sin que ellas lo noten. Técnicas que no se basan en adivinar, sino en patrones, en microdetalles, en incongruencias. Y lo más interesante es que cualquiera puede aprenderlas. Hoy vas a descubrir 6 técnicas reales para leer a las personas. Pero hay una en particular, la última, que cambia por completo la forma en que entiendes cualquier conversación. Una técnica que hace que empieces a ver cosas que antes eran invisibles. Si alguna vez has sentido que alguien te oculta algo, que una conversación tiene un trasfondo, o que te gustaría entender mejor a los demás, este video es para ti. Primera técnica: observar la línea base. Antes de detectar una mentira, una incomodidad o una emoción oculta, necesitas saber cómo es la persona cuando está normal. Ese es el error más común: interpretar un gesto aislado sin contexto. Los profesionales primero crean una línea base. Observan cómo habla alguien cuando está relajado, cómo mueve las manos, qué tan rápido responde, cuánto contacto visual hace. Porque no todos evitan la mirada cuando mienten. Algunas personas siempre evitan la mirada, y otras la mantienen demasiado. Leer a alguien no es buscar señales universales, es detectar cambios. Si alguien normalmente habla con fluidez y de pronto empieza a dudar, eso es información. Si alguien gesticula mucho y de repente se vuelve rígido, eso es información. No significa mentira automáticamente, significa que algo cambió. La línea base convierte la intuición en análisis. Y una vez que entiendes esto, empiezas a notar microvariaciones en cualquier interacción, pequeñas desviaciones que antes pasaban desapercibidas. Pero hay una razón por la que esos cambios ocurren, y tiene que ver con el cuerpo. Segunda técnica: incongruencia entre palabras y cuerpo. Las personas controlan lo que dicen, pero controlan mucho menos lo que muestran. Cuando palabras y lenguaje corporal cuentan historias distintas, los psicólogos prestan atención. No porque signifique engaño siempre, sino porque revela conflicto interno. Alguien dice, no me molesta, mientras apriende la mandíbula. Alguien dice, confío en ti, mientras su torso se aleja. Alguien afirma estar seguro, pero sus hombros se tensan. El cerebro emocional reacciona antes que el racional. Por eso el cuerpo suele filtrar la verdad primero. No se trata de buscar un gesto dramático. Se trata de notar pequeñas fricciones, microsegundos de duda, sonrisas que no llegan a los ojos, respuestas demasiado rápidas o demasiado ensayadas. Cuando palabras y cuerpo coinciden, hay coherencia. Cuando no, hay algo que explorar. Y aquí aparece algo fascinante. Muchas veces la clave no está en lo que la persona muestra, sino en lo que deja de mostrar. Tercera técnica: detectar omisiones emocionales. Hay emociones que deberían aparecer naturalmente en ciertos contextos. Cuando no aparecen, eso también comunica. Si alguien cuenta una experiencia que debería ser significativa sin ningún cambio emocional, puede haber distancia, incomodidad o evitación. No significa falsedad necesariamente, pero sí desconexión. Los agentes conductuales observan la ausencia tanto como la presencia. Falta de sorpresa donde debería haber sorpresa. Falta de indignación donde debería haber indignación. Falta de entusiasmo cuando el discurso dice entusiasmo. El cerebro es muy bueno produciendo palabras correctas, pero replicar la emoción exacta es mucho más difícil. Por eso las historias verdaderas suelen sentirse vivas. Tienen detalles sensoriales, pausas naturales, variaciones emocionales. Las historias construidas tienden a sonar planas o excesivamente estructuradas. Y cuando empiezas a notar esto, descubres algo poderoso. La forma en que alguien recuerda dice tanto como lo que recuerda. Pero hay una técnica que va todavía más profundo, porque no analiza el contenido, sino el tiempo. Cuarta técnica: analizar la latencia de respuesta. El silencio antes de responder es información. No el silencio incómodo normal, sino los cambios en el tiempo de procesamiento. Cuando una pregunta toca algo sensible, el cerebro necesita más recursos. Aparece una pausa, o lo contrario,
Una respuesta inmediata demasiado preparada. Los profesionales observan esos extremos. Respuestas instantáneas a preguntas complejas pueden indicar guión. Pausas largas en preguntas simples pueden indicar conflicto interno. Cambios en la velocidad habitual son señales clave. Esto no significa que alguien mienta. Significa que la pregunta activó algo. Y aquí ocurre algo interesante. Cuanto más específica es una pregunta, más difícil es mantener consistencia si hay algo oculto. Por eso los interrogadores no buscan la gran confesión. Buscan pequeñas inconsistencias acumuladas, pequeñas variaciones que juntas cuentan una historia. Y eso nos lleva a una técnica que cambia completamente las conversaciones. Quinta técnica: hacer preguntas que revelan procesos, no respuestas. La mayoría de las personas pregunta ¿qué? Los profesionales preguntan ¿cómo? Porque las respuestas pueden prepararse. Los procesos son más difíciles de fabricar. En lugar de ¿lo hiciste?, preguntan ¿qué pasó después? En lugar de ¿te gustó?, preguntan ¿qué parte recuerdas más? En lugar de ¿estabas ahí?, preguntan ¿cómo llegaste? Cuando alguien realmente vivió algo, el cerebro accede a recuerdos episódicos. Surgen detalles, secuencias, pequeñas imperfecciones. Cuando no, aparecen generalidades. No es una trampa. Es una forma de observar la arquitectura del relato. Y lo más poderoso es que esta técnica no confronta. Solo abre espacio. Y en ese espacio las inconsistencias se vuelven visibles por sí solas. Pero existe una señal todavía más sutil. Una que no depende de preguntas ni gestos visibles. Una señal que ocurre constantemente y que casi nadie nota. Sexta técnica: observar la regulación del espacio y la energía. Las personas no solo se comunican con palabras o gestos, también regulan distancia, orientación y nivel de energía. ¿Quién se inclina? ¿Quién se aleja? ¿Quién copia el ritmo del otro? ¿Quién rompe esa sincronía? La sincronización suele indicar conexión. La ruptura suele indicar resistencia, incomodidad o cambio emocional. Los analistas conductuales miran cómo evoluciona la interacción. No un momento aislado, sino la tendencia. Si alguien pasa de abierto a cerrado, de expansivo a contenido, de participativo a mínimo. El espacio es lenguaje, y cuando empiezas a verlo, entiendes que leer a las personas no es detectar mentiras. Es detectar estados internos. Estados que cambian constantemente. Leer a las personas no significa desconfiar de todos. Significa entender mejor. Significa escuchar más allá de las palabras. Significa notar matices. La línea base te da contexto. La incongruencia revela conflicto. Las omisiones muestran desconexión. El tiempo expone procesamiento interno. Las preguntas de proceso revelan autenticidad. Y la regulación del espacio muestra estados emocionales en tiempo real. No necesitas memorizar gestos, necesitas observar patrones. Porque la mayoría de las señales humanas no son obvias. Son sutiles. Son acumulativas. Y cuando entrenas tu atención, empiezas a ver conversaciones de una forma completamente distinta. Empiezas a notar cuando alguien está inseguro aunque sonría, cuando alguien está interesado aunque diga poco, cuando una interacción cambia sin que nadie lo mencione. Y lo más importante, empiezas a comunicarte mejor también, porque leer a otros no es poder sobre ellos, es comprensión, es empatía informada, es claridad. La próxima vez que hables con alguien, no intentes adivinar, solo observa. Busca coherencia, nota cambios, escucha el ritmo, no solo las palabras. Ahí es donde realmente se revela lo que las personas sienten. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo.